Hola. Mi esposa llamó a las 2 de la madrugada. Me quedo en casa de mi hermana. Le pasé mi teléfono a su hermana diciendo, «No vienes, no vienes», dijo ella secamente, dejando su taza de café sobre la mesa como un punto final definitivo, al terminar una frase cruel. «Este año es solo de chicas». Parpadeé, confundido. La cocina estaba en absoluto silencio, demasiado silenciosa para un martes por la mañana en nuestra casa de Guadalajara. Afuera, los árboles se mecían perezosamente con la brisa matutina, pero dentro de la casa, algo afilado acababa de rasgar el aire. Mi esposa, Elena, no levantó la vista de su plato en ningún momento. Pinchaba sus huevos con el tenedor, como si no acabara de destrozarme emocionalmente con esas pocas palabras. «Qué curioso», dije lentamente, dejando mi tenedor sobre la mesa con cuidado. «Porque el año pasado me suplicaste que viniera. Dijiste que Sofía se ofendería muchísimo si no lo hacía». «Ahora es diferente», replicó ella de inmediato. Sus ojos seguían fijos en su plato. «Es solo de chicas. Ella quiere que sea algo íntimo». Me recliné en mi silla, estudiándola detenidamente. Fue entonces cuando lo sentí. No solo la mentira, sino esa extraña calma ensayada que llevaba puesta como un disfraz. No estaba discutiendo. Estaba desviando el tema de forma limpia, clínica, como si hubiera practicado esta conversación exacta frente a un espejo antes de bajar. «Elena», dije en voz baja, casi un susurro, «¿estás saliendo con alguien?» Levantó la cabeza de golpe. Un destello de algo cruzó su rostro. Pánico. Ira. Brilló en sus ojos antes de que lograra reprimirlo. «No hagas esto», siseó con la voz tensa. «No montes una escena por nada». «¿Por nada?» Reí por lo bajo, una risa sin humor. «Le estás diciendo a tu marido que no está invitado a una fiesta de cumpleaños familiar, y se supone que no debo hacer preguntas». Se levantó bruscamente. Las patas de la silla rasparon el piso de loseta con un sonido agudo. «No está abierto a discusión, David». Ahí estaba esa finalidad, ese filo de acero que solo sacaba a relucir cuando sabía que estaba perdiendo terreno moral. No gritó, no lloró, ni siquiera mintió bien. Simplemente cerró la puerta a la discusión, como quien cierra de un portazo un cajón en el que no quiere que nadie hurgue. Pero yo no iba a dejarlo pasar. No, esta vez no. «¿Qué ocultas?», pregunté poniéndome también de pie. Mi voz estaba tranquila, pero algo dentro de mí sentía que se estaba soltando, rompiendo. «No oculto nada», espetó cogiendo su teléfono y dirigiéndose rápidamente al pasillo. «Estás siendo paranoico». La vi desaparecer por el corredor. El clic de la puerta de la recámara resonó por la casa como una sentencia. Y así me quedé, solo de pie en nuestra pequeña y perfecta cocina, rodeado de un silencio absoluto. El olor a huevos demasiado cocidos en el aire y una molesta y creciente sospecha de que algo se estaba desmoronando. Y rápido. Es curioso cómo empieza todo, con cosas tan pequeñas. Un tono de voz cambiado, una mirada demasiado corta, una frase que no cuadra del todo. Esa mañana, aún así, conduje al trabajo como siempre. Traje planchado, corbata recta, termo de café en mano. Me senté en reuniones, respondí correos electrónicos, interpreté mi papel de empleado modelo. Incluso sonreí cuando los compañeros de trabajo bromeaban sobre la quiniela de fútbol, pero por dentro estaba rebobinando esa conversación una y otra vez en mi cabeza. La forma en que evitaba el contacto visual, la forma en que su voz se volvía fría en el momento en que yo presionaba un poco, porque algo había cambiado fundamentalmente y necesitaba saber qué era. Al día siguiente empezó como cualquier otro. Más correos electrónicos, más café, sonrisas educadas a gente que apenas conocía fuera de las 4 paredes de nuestra oficina. Intenté concentrarme en mis tareas, pero el frío rechazo de Elena de la noche anterior pesaba en mi pecho como una piedra gigante. No dejaba de pensar en su frase exacta. «Es solo de chicas», como si eso lo explicara todo mágicamente. Exactamente a las 10:40 de la mañana,
Una notificación sonó en la pantalla de mi celular. Asunto. Fiesta de cumpleaños explosiva. Estás invitado. De Sofía Campos. Me quedé mirando el nombre por un segundo. La hermana de Elena. Alegre, abierta, del tipo de persona que organizaba fiestas de traje, con platos desparejados y demasiado vino. Hice clic en el mensaje para abrirlo. Hola a los dos. Qué ganas de celebrar el sábado. Vengan con hambre y muchas ganas de karaoke. Un abrazo, Sofía. Incluso había un pequeño gif de una Magdalena bailando al final del correo. Ruidoso e inocente. Lo releí 3 veces. Los dos. No decía solo Elena. No decía solo las chicas. Decía claramente los dos. El mensaje permanecía allí en la pantalla, brillando como una bengala de advertencia en la oscuridad. Me recliné en mi silla de oficina con el corazón latiéndome de repente con fuerza contra las costillas. O Sofía había cometido un error sincero al enviar el correo, o Elena había mentido descaradamente. Y no el tipo de mentira piadosa que se dice para no herir los sentimientos de alguien. Esto era deliberado, calculado. Esa noche nos sentamos a cenar como si todo fuera normal. Elena había preparado tinga de pollo, su opción habitual cuando estaba demasiado cansada para fingir que cocinaba algo elaborado. Comimos en silencio durante un rato, el tintineo de los tenedores contra los platos y el zumbido apagado del refrigerador, llenando los espacios que solíamos llenar con bromas e historias internas sobre nuestro día. Esperé pacientemente a que se sirviera su segunda copa de vino. Bueno, dije casualmente, cortando un trozo de pollo. Hoy he recibido un correo de Sofía. No levantó la vista del plato. Sí. La invitación a la fiesta, continué. Dice que tiene muchas ganas de vernos. Fue entonces cuando se detuvo, solo por medio segundo, pero fue suficiente para mí. Su tenedor dejó de moverse, luego lo dejó lentamente sobre el plato y finalmente me miró a los ojos. Debe de haber cometido un error, dijo con voz plana. Probablemente se lo envió a todo el mundo en su lista de contactos. Me recliné en la silla. Decía los dos explícitamente. Eso no parece un mensaje masivo. Elena se encogió de hombros, restándole importancia. Probablemente olvidó que era solo de chicas, ya se lo había dicho. El desdén en su tono me puso la piel de gallina. Hablaba como si yo fuera el que estaba montando un drama por nada, como si no acabara de pillarla en una mentira descarada y obvia. ¿Lo olvidó? Pregunté con voz tranquila, pero firme. ¿O le dijiste que yo no iba después de que se enviaran las invitaciones? Sus ojos se entrecerraron con molestia. ¿Por qué me estás interrogando como si fuera una criminal? Estoy haciendo una pregunta, respondí. Una que merece una respuesta honesta. Elena dejó su copa de vino con fuerza sobre la mesa, salpicando un poco. Cometió un error, David. No es para tanto. Déjalo ya. Le sostuve la mirada fijamente. ¿Estás mintiendo? Sus labios se separaron como si fuera a gritarme, pero luego se detuvo en seco. Respiró hondo y alisó su servilleta en su regazo con movimientos precisos, como si estuviéramos en una cena formal y no sentados sobre las ruinas de nuestra confianza. Siempre haces esto, murmuró con veneno. Conviertes todo en una especie de traición personal. Quizá el problema no soy yo, eres tú. No respondí, solo la observé en silencio. Observé la forma en que esquivaba y bailaba alrededor de la verdad, como si la honestidad fuera algo tóxico que no podía permitirse tocar. Finalmente aparté mi plato y me levanté de la mesa. No me fui dando un portazo. No cerré ninguna puerta de golpe. Simplemente salí de la habitación dejándola sola en la mesa con su vino. ¿Por qué? ¿Qué se le puede decir a alguien que miente con tanta naturalidad como si fuera un reflejo? Esa noche me quedé despierto mirando al techo oscuro, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría hacer temblar la cama entera. Algo andaba muy mal, más profundo de lo que pensaba, y no iba a dejar que se me escapara de las manos esta vez. Si pensaba que simplemente lo dejaría pasar, no me conocía en absoluto después de todos estos años.
La tarde siguiente me senté en una mesa de esquina en una cafetería local cerca de la colonia americana. El tipo de lugar con focos tenues, estilo Edison y ladrillo, visto que hacía que la gente se sintiera parte de algo vintage y auténtico. No estaba allí por el café. La campanilla sobre la puerta tintineó y allí estaba ella, Sofía. La misma sonrisa cálida de siempre, la misma energía natural. Saludó con la mano antes de acercarse a mi mesa. «David, has venido», dijo dándome un ligero abrazo al llegar. «Siento llegar tarde. Estacionarse por aquí es un infierno absoluto». «No te preocupes», dije forzando una sonrisa lo mejor que pude. «Me alegro mucho de que hayas podido venir». Se deslizó en la silla frente a mí, completamente ajena al peso que pendía entre nosotros. «Bueno, ¿qué pasa?», preguntó sorbiendo su latte helado de vainilla. «Elena dijo que tenías una pregunta urgente sobre la fiesta». «Sí», dije con cuidado, eligiendo mis palabras. «Solo quería confirmar algo sobre el sábado por la noche». Sofía parpadeó, inocente. «Claro, dime. Nos invitaste a los dos, ¿verdad? A mí y a Elena». Asintió inmediatamente, dejando su bebida. «Por supuesto, les envié la invitación a ambos. ¿Por qué lo preguntas?» No respondí de inmediato. Observé su rostro buscando cualquier señal de duda, de confusión o complicidad, pero no había ninguna. Solo la simple certeza de alguien a quien no habían aleccionado con una mentira. «Me dijo que este año era solo de chicas, que no querías que vinieran chicos a la fiesta». Sofía frunció el ceño, confundida. «¿Qué? No, eso no es verdad para nada. Es el grupo de siempre, parejas, amigos. Ya sabes, vamos a hacer karaoke otra vez como siempre. Ese chico Jaime, uno de sus amigos, ya ha confirmado su asistencia». Algo dentro de mí se heló al instante. «Jaime», repetí con cuidado, manteniendo el tono neutral. «Sí», dijo Sofía casualmente, mirando su teléfono. «Mira», incluso le respondió diciendo que trae el vino. «Mira aquí». Giró la pantalla de su celular hacia mí por un segundo, y ni siquiera necesité leer todo el mensaje. Vi el nombre, la cara sonriente en la foto de perfil, la familiaridad en el texto. Jaime. Un nombre que no había oído en nuestra casa ni una sola vez. Me recliné en la silla con el pulso firme, pero deliberado. Dijo Elena: «¿Por qué no íbamos a venir?». La sonrisa de Sofía flaqueó un poco, notando mi tensión. Dijo que estaban ocupados, que tenían otro plan esa noche. Sinceramente, me pareció extraño. Ustedes siempre vienen. Se me hizo un nudo en la garganta, pero logré asentir. Sí, yo también pensaba que vendríamos. Parecía confundida, luego genuinamente preocupada. ¿Está todo bien entre ustedes dos?». Le dediqué la mejor media sonrisa falsa que pude reunir. Ya sabes, el matrimonio. Algunas semanas son simplemente grises. Sofía dudó, queriendo ayudar. «David, si hay algo...». «No», la interrumpí suavemente. «Ya me has ayudado más de lo que crees de verdad». Miré la hora en mi teléfono y me levanté. «Gracias, Sofía. Y... ¿podrías mantener esta conversación entre nosotros? No le digas que nos vimos». Enarcó una ceja, intrigada. «Por supuesto. ¿Pasa algo malo?». «Aún no estoy seguro», dije poniéndome la chamarra, «pero pienso averiguarlo». Salí de la cafetería con el sol justo detrás del horizonte, pintando las calles de la ciudad con largas pinceladas anaranjadas. La ciudad parecía pacífica, tranquila, pero mi vida no se sentía igual. Jaime. No lo había mencionado ni una sola vez en todas nuestras conversaciones. Esa noche, Elena me preguntó si quería sushi o pizza para cenar, tan casual, como si nada hubiera pasado, como si nuestro matrimonio no estuviera sostenido por hilos que se deshilachaban más rápido de lo que ella podía tejer nuevas mentiras. La miré desde el otro lado de la cocina, la forma en que sonreía, tan relajada, tan natural, y me heló la sangre,
porque ahora sabía lo buena que era realmente fingiendo. La oficina estaba en silencio cuando salí temprano al día siguiente. No se lo dije a Elena. No era necesario. Ella todavía estaba bajo la impresión de que le creía, de que había dejado el tema como un buen y despistado marido que no hace preguntas. Pero tenía que estar en otro lugar. La agencia de detectives estaba escondida en una pequeña suite en el segundo piso, encima de una librería de viejo en el centro. El tipo de lugar por el que pasarías 100 veces sin darte cuenta, a menos que supieras específicamente que tenías que mirar. La placa en la puerta era discreta. García y Asociados, investigaciones privadas. Llamé una vez antes de abrir la puerta. Dentro, un hombre delgado con una barba de 3 días con canas y una chamarra de cuero desgastada estaba sentado detrás de un escritorio de metal desordenado con archivos de casos y una taza de café intacta. Levantó la vista al verme entrar. ¿Eres David? Asentí. ¿Tú eres García? Ese soy yo. Siéntate. Me senté en la silla frente a él. No perdió el tiempo en formalidades o saludos. ¿Quieres saber con quién se ve tu mujer? Me estremecí ligeramente ante su franqueza. Ni siquiera había dicho la palabra infidelidad. No en voz alta, pero él la dijo con la tranquila certeza de alguien que había visto esta historia desarrollarse más veces de las que podía contar. Quiero la verdad, dije firmemente. No estoy aquí para sacar conclusiones precipitadas, pero hay señales. Mintió sobre una fiesta a la que ambos estábamos invitados. Alguien llamado Jaime está involucrado. Necesito saber quién es. García asintió una vez, tomando nota mental. ¿Tienes algo con qué empezar? Saqué un papel que había impreso esa mañana. El mensaje de Sofía, la lista de invitados, una captura de pantalla de la invitación. Su hermana confirmó que él va. Elena me dijo que era solo para mujeres. Necesito saber qué va a hacer realmente el sábado por la noche. Él echó un vistazo rápido al papel, emitió un gruñido de reconocimiento y lo deslizó en una carpeta sobre su escritorio. Yo me encargo desde aquí. Seguimiento discreto. Fotos si es necesario. Nada de confrontaciones. Tendrás un informe completo para el domingo. Asentí de nuevo. Tenía la boca seca. No quiero que salga herida. Solo quiero claridad. Si voy a enfrentarla, necesito tener los hechos claros. García se reclinó en su silla, estudiándome con ojos cansados pero inteligentes. Ya te has hecho una idea sobre ella, ¿verdad? No del todo, dije honestamente, pero he dejado de confiar en lo que sale de su boca. Necesito la verdad, sea cual sea. Garabateó una nota en su libreta, luego levantó la vista. ¿Estás tranquilo? La mayoría de los hombres vienen aquí enfadados, echando chispas, gritando. Pareces haber aceptado ya lo que voy a encontrar. No he aceptado nada, dije, pero he dejado de fingir. Ese es el primer paso. Asintió en silencio, aparentemente impresionado por mi compostura. Revisa tu teléfono el sábado por la noche. Cuando me levanté para irme, añadió una advertencia. Pase lo que pase, no actúes de inmediato. Déjalo reposar un poco. La venganza es ruidosa, pero la claridad es paciente. Me detuve en el umbral, esas palabras pesando en el aire denso de la oficina. Cuando llegué a casa más tarde esa noche, Elena estaba acurrucada en el sofá, mirando su teléfono intensamente. Apenas levantó la vista cuando entré. «Hola», dijo casualmente sin mirarme. ¿Día largo? Sí, respondí quitándome los zapatos en la entrada. Tenía mucho en qué pensar, murmuró un reconocimiento vago con los ojos todavía pegados a la pantalla. Pasé junto a ella hacia la cocina y justo antes de doblar la esquina, miré hacia atrás rápidamente. Había minimizado algo en su teléfono en el segundo exacto en que me sintió detrás de ella. Fue rápido, limpio, como alguien que lo había hecho 1000 veces antes. No dije una palabra, no le pedí ver su teléfono. En cambio, abrí el refrigerador, cogí una botella de agua y mantuve mi rostro neutral, porque ahora ya no necesitaba adivinar.
Tenía a alguien más vigilando, y para el domingo lo sabría absolutamente todo. Esa noche llegué a casa antes de lo habitual, mucho antes de lo que ella esperaba. De todos modos, la casa estaba en penumbra, iluminada solo por el suave brillo dorado de una lámpara cerca de la ventana. Elena estaba en el sofá con las piernas recogidas debajo de ella, el teléfono en la mano. En el segundo en que oyó abrirse la puerta principal, se sobresaltó visiblemente, como si la hubiera pillado en medio de algo ilícito, lo cual, para ser justos, probablemente había hecho. Pero se recuperó rápidamente. «Hola», dijo con voz ligera, demasiado aguda. «Pensé que trabajabas hasta tarde hoy». Entré, dejé mis llaves en la mesa con una lentitud deliberada. Terminé antes de lo esperado. Ella asintió, mostrando esa sonrisa ensayada que una vez encontré hermosa. Ahora me parecía maquillaje de escenario. Demasiado lisa, demasiado fija, demasiado falsa. Al pasar junto al sofá hacia la cocina, capté el movimiento revelador por el rabillo del ojo, su pulgar pulsando frenéticamente el botón de bloqueo. La pantalla se apagó al instante. Me di la vuelta lentamente. «¿Con quién te estabas mensajeando?», parpadeó, fingiendo sorpresa por la pregunta. «Con nadie». Incliné la cabeza ligeramente. Parecía alguien importante. Se encogió de hombros, todavía sujetando el teléfono con fuerza contra su pierna. Solo estaba leyendo una receta. Pensé en probar algo nuevo para la cena de mañana. Asentí lentamente, acercándome. «¿Puedo verla?». Todo su cuerpo se quedó quieto, rígido. «¿Qué?», preguntó, la sonrisa desapareciendo por completo. «Tu teléfono. Si es solo una receta, enséñamelo». Sus ojos se agudizaron, defensivos. «David, ¿hablas en serio?». «Totalmente en serio». Se levantó rápidamente, abrazando el teléfono contra su pecho como si fuera una reliquia sagrada en peligro de extinción. «Esto es ridículo. ¿Ahora me revisas el teléfono? ¿Qué? ¿Estamos en la prepa?». No me moví ni un centímetro. «¿Estás ocultando algo?». «Y tú estás paranoico», espetó ella, su voz de repente subiendo unos tonos más alta por el nerviosismo. «Jesús, David, simplemente admite que estás aburrido y buscas algo por lo que pelear». Me acerqué un paso más, manteniendo mi voz tranquila y baja. «Entonces desbloquéalo». Me miró fijamente, respirando rápido ahora, y por primera vez en mucho tiempo vi cómo los bordes de su compostura perfecta se agrietaban. La falsa calma, las evasivas, la indiferencia ensayada, todo se estaba desvaneciendo ante la presión. «No tienes derecho a exigir eso», dijo con la voz temblorosa. «¿Por qué no?». «Porque esta es mi vida, mi teléfono, mi privacidad. Pero no la tranquilidad de tu marido. Eso te da igual». Su cara enrojeció de ira y luego palideció de miedo. Sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor del teléfono, los nudillos blancos. No presioné más. No era necesario. Simplemente me quedé allí firme, esperando, dejándola cocinarse en su propia culpa. Ese silencio la rompió. «Estoy harta de esto», siseó pasando a mi lado hacia el pasillo, rozando mi hombro. «No voy a vivir así bajo un microscopio». Me quedé quieto sin girarme. «Ya lo estás, solo que aún no sabes quién está mirando». Se quedó helada en el pasillo por un segundo. Pensé que se daría la vuelta y exigiría saber a qué me refería con eso. Pero en lugar de eso, se volvió hacia la recámara y cerró la puerta tan fuerte que un marco de fotos tembló en la pared del pasillo. Me quedé en la cocina inmóvil. El zumbido silencioso del refrigerador llenaba el aire. Afuera pasó un coche con la música alta, pero en nuestra casa había un silencio brutal, del tipo que llena cada rincón y grieta cuando la confianza finalmente se ha agotado por completo. Me apoyé en la encimera de granito, mirando la puerta tras la cual había desaparecido, y en esa quietud la verdad se asentó en mí. Ella ya se había ido. No físicamente, todavía no, pero emocionalmente se había marchado mucho antes de que yo abriera la boca esta noche.
Tomé una larga respiración, luego otra. Ella pensó que había ganado algo al irse furiosa y cerrar la puerta, pero lo único que había hecho era darme más confirmación. Y pronto tendría el resto de las pruebas. El sábado se sintió como una respiración contenida interminable. Cada momento pasaba con el tipo de peso plomizo que solo sientes cuando esperas, para ver si todo lo que temías es verdad. Pasé el día fingiendo normalidad, arreglando la cerca del patio trasero, haciendo la compra semanal, limpiando las encimeras de la cocina. Hice todo esto mientras sabía que unos ojos por los que había pagado vigilaban a Elena más de cerca de lo que yo jamás podría. Alrededor de las 3 de la tarde, mi teléfono vibró en mi bolsillo. García. Está con alguien en el centro. Café blanco, encuentro casual. Un hombre, principios de los 30, alto, pelo oscuro. Sin muestras de afecto públicas, pero están sentados muy cerca, riendo. Parece que se conocen bien. Seguiremos vigilando. Me quedé mirando el mensaje un rato largo. Las palabras tardaron en registrarse en mi cerebro. Mi pulso no se aceleró. No sentí rabia, ni un colapso nervioso. Solo un profundo silencio, del tipo que se asienta después de que cae la última ficha de dominó en una larga fila. Así que era real. No eran solo mis instintos, no era solo una corazonada paranoica. Estaba con él. Respondí con una sola palabra. Gracias. Luego me levanté, fui a la recámara y abrí el cajón donde guardaba nuestro regalo de aniversario sin usar. Un collar que le compré en junio, y nunca le di porque las cosas ya estaban raras. Era de plata, delicado, discreto. Le habría encantado, o al menos antes le encantaban cosas así. En lugar de tirarlo o romperlo en algún gesto poético de dolor, lo coloqué cuidadosamente de nuevo en su caja, até la cinta y lo metí en una pequeña bolsa de regalo. Ya no era para Elena, era para Sofía. Su cumpleaños era el día siguiente, y tanto si Elena aparecía como si no, yo sí lo haría. Fui al centro comercial después de eso. Compré una bufanda suave también. A Sofía le encantaban las bufandas. Lo recordaba del año pasado cuando llevaba una con pequeñas anclas doradas y bromeaba diciendo que se sentía como un miembro de un club náutico. Es curioso lo que recuerdas cuando la gente te muestra amabilidad genuina. De vuelta en casa, Elena no estaba. Ni una nota en la mesa, ni una llamada, ni un mensaje de texto. Solo un leve rastro de su perfume en el aire y el cajón del baño donde guardaba su labial favorito ligeramente entreabierto. No me dolió. Esa es la parte que más me sorprendió. Pensé que me sentiría destrozado, traicionado, furioso. Pero lo único que sentí fue preparación. Esto ya no era sobre un corazón roto, era sobre cerrar un ciclo definitivamente. Cuando el sol finalmente se ocultó bajo el horizonte, puse la mesa para la cena como siempre. Encendí una vela por pura costumbre. Incluso serví 2 copas de vino, aunque sabía perfectamente que una quedaría intacta. Me senté, bebí mi parte y miré al otro lado de la mesa, a la silla vacía. Una hora después me levanté y recogí tranquilamente ambos servicios. Luego cogí la bolsa de regalo, me puse la chamarra y salí al aire fresco de la noche de Guadalajara. Olía a lluvia reciente. No me apresuré, no la llamé, ni siquiera me importaba ya dónde estaba, porque al día siguiente, en esa fiesta, todo comenzaría a cambiar, y esta vez yo sería el que tenía la verdad en la mano. En el momento en que Sofía abrió la puerta, supe que yo pertenecía más allí que Elena. David sonrió ampliamente, abrazándome con esa energía cálida y sin complicaciones que solo ella tenía. No estaba segura de si vendrías. No me lo perdería por nada, dije levantando la pequeña bolsa de regalo. ¡Feliz cumpleaños! Dentro, la casa bullía de risas fáciles y el bajo ritmo de la música que sonaba desde una bocina escondida detrás de una planta grande. El aroma a canela y vainilla flotaba desde la cocina, y guirnaldas de luces amarillas suaves
se extendían perezosamente por el techo. Le di a Sofía el regalo, un collar de plata junto a una bufanda azul pálido que había elegido esa mañana. Lo abrió lentamente y su rostro se iluminó genuinamente. Esto es... Vaya, gracias, David. No tenías por qué. Sí, dije sonriendo lo justo, pero quería hacerlo. Nos quedamos allí un momento más, solo dos personas en el umbral de una casa donde una silla permanecería vacía esa noche, porque Elena no estaba. No llegaba tarde, a la moda, no enviaba mensajes diciendo que estaba en camino. No iba a venir y yo sabía exactamente por qué. Me moví con facilidad por la fiesta, conté algunas historias, acepté una bebida. Ayudé a uno de los invitados a levantar una charola pesada sobre la encimera. Reí cuando tenía sentido reír. Observé a Sofía flotar entre los invitados, siempre sonriendo, siempre tratando de mantener las cosas ligeras. Pero la vi mirar hacia la puerta principal más de una vez, con preocupación. Su expresión era suave, familiar, un poco decepcionada. Dijo que estaría aquí, me murmuró Sofía una vez en el pasillo, después de mirar su teléfono por quinta vez. Ni siquiera ha respondido a mi último mensaje. No dije nada al principio, solo ladeé un poco la cabeza y pregunté con calma. ¿Te sorprende? Sofía bajó la vista, su pulgar rozando el borde de su vaso nerviosamente. Supongo que no, solo estoy decepcionada. Podría haberle dicho lo que sabía, que Elena probablemente estaba en el centro de la ciudad sentada frente a un tipo por el que reía demasiado fuerte, fingiendo que todo era inofensivo. Pero ese no era el propósito de esta noche. Esta noche no era para la confrontación, era para la presencia. La ausencia de Elena decía más de lo que yo jamás podría decir con palabras. Su lugar vacío en el cumpleaños de su propia hermana, eso era más ruidoso que cualquier discurso, más afilado que cualquier acusación. Y yo sonriendo, tranquilo, de pie en la casa de su hermana, mientras ella ni siquiera podía mostrar la cara. Eso era el comienzo de algo nuevo. Me encontré con la mirada de Sofía cuando pasó más tarde por la cocina. Me sonrió cansada, pero genuina. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Asentí una vez. Sí. Luego la miré a los ojos. ¿Y tú? Tragó saliva. Pregúntame mañana. No dijimos nada más, no era necesario, porque la verdad finalmente había entrado, había dejado caer su cerillo encendido y había incendiado todo lo falso. Y todo lo que quedaba ahora era lo que venía después. La fiesta entró en su segunda hora. Se rellenaron las copas, las luces se sentían más cálidas, la risa surgía más fácilmente, y en algún lugar de ese constante murmullo de celebración lo sentí como un hilo que se rompía silenciosamente. No dolor, ni siquiera alivio, solo claridad absoluta. Elena ya no pertenecía a este lugar, y la verdad, tampoco sus mentiras. Para cuando la segunda ronda de pastelitos de cumpleaños llegó a la mesa, había olvidado por un momento por qué estaba realmente allí. Sofía estaba radiante. La habitación bullía de buena energía. Alguien me pasó un trozo de pastel con glaseado de caramelo e incluso acepté una segunda copa de vino. La risa recorría la habitación como una vieja melodía familiar que había dejado de oír en mi propia casa. Elena no había enviado mensajes, no había llamado, no hasta poco después de las 8. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, y cuando miré la pantalla, su nombre estaba allí, simple e inofensivo. Sostuve el teléfono en la palma de mi mano por un segundo, viendo su nombre parpadear. Hace un año habría dejado todo. Habría atendido la llamada en el pasillo, habría cambiado mi tono, suavizado mi voz, preguntado si necesitaba algo. Pero esta noche simplemente sonreí. Luego respondí. «Hola», dijo ella con una voz ligera, demasiado ligera. «Solo llamo para decir que me quedaré a dormir en casa de Sofía esta noche. Queremos ponernos al día, relajarnos, quizá ver un par de películas. Cosas de chicas, ya sabes». Ahí estaba, tan casual, tan limpio,
como si no estuviera mintiendo descaradamente. Miré al otro lado de la habitación. Sofía estaba de pie junto a la isla de la cocina, riendo con una amiga con una mano casualmente enroscada alrededor de una copa de vino tinto. No había salido de la fiesta en toda la noche, ni siquiera había salido al patio. Respiré por la nariz lenta y firmemente. Luego me llevé el teléfono a la boca y dije: «Claro, solo hazme un favor primero». «¿Cuál?». No respondí. En cambio, caminé tranquilamente a través de la multitud hasta Sofía. Ella me miró con las cejas ligeramente arqueadas. Le entregué el teléfono. «Tu hermana quiere hablar contigo». Sofía parpadeó. «¿Elena?». «Sí». Cogió el teléfono sin dudarlo y se lo llevó a la oreja. «Hola, Elena. Espera, ¿qué?». No podía oír lo que Elena decía, pero no era necesario. Lo vi en la cara de Sofía, la confusión, el instante en que apretó la mandíbula, el cambio en su postura mientras la verdad comenzaba a arrancar la máscara. «Elena, he estado aquí toda la noche», dijo Sofía secamente. Una pausa. Luego, todavía tranquila, añadió: «Con David». Silencio. Algunos invitados habían girado la cabeza, sintiendo el cambio en el ambiente de la habitación. Sofía no se inmutó, bajó el teléfono lentamente y colgó la llamada sin decir otra palabra. Sus ojos se encontraron con los míos, ahora agudos, concentrados. Dijo que se quedaba aquí. Asentí. Para ponerse al día, ver películas, solo chicas. Sofía exhaló larga y lentamente. Luego negó con la cabeza. Ni siquiera intentó ser cuidadosa. Murmuró, casi para sí misma. Ni siquiera una mentira inteligente, solo perezosa. «Eso es lo que hace la verdad», dije en voz baja. «Hace que las mentiras parezcan más estúpidas». Sofía se quedó en silencio por un momento. Luego me devolvió el teléfono. «Lo siento». «No tienes nada de qué disculparte», dije. Sus ojos se quedaron en los míos un poco más de lo necesario. Aún así, debería haberlo visto antes. «No se suponía que lo hicieras», repliqué. «Así es como ella opera. Cuenta con que todos le den el beneficio de la duda». La fiesta no se detuvo. No del todo. La gente continuó con conversaciones a medias, educadas, tratando de no mirar. Sofía respiró hondo y se puso una sonrisa mientras se volvía hacia sus invitados. Podía ver el esfuerzo detrás de ella, la tensión, pero lo llevaba bien. Me retiré al pasillo para darle espacio. La sala de estar bullía detrás de mí, y mientras estaba allí, con el teléfono de nuevo en la mano, imaginé lo que Elena estaría haciendo en ese momento. ¿Dónde estaría? ¿Con quién? Y lo rápido que estaría tratando de improvisar ahora que su propia hermana acababa de darle la vuelta a su mentira. Ella había hecho su jugada, pero yo había hecho la mía primero, y ahora el tablero de juego era diferente. Elena era la única que seguía fingiendo que jugábamos a las damas. El resto de nosotros ya habíamos pasado al ajedrez. Pasaron 20 minutos. Las conversaciones en la fiesta se reanudaron en su mayoría. La gente sonrió de nuevo, pero era el tipo de sonrisa que se pone cuando algo pesado está justo fuera de tu visión periférica. Sofía estaba callada. Se relacionaba, pero su energía había cambiado. Más tranquila, más cortante. Entonces, la puerta principal se abrió de golpe, y allí estaba ella, Elena. Sus tacones resonaron con fuerza contra el azulejo de la entrada. Su labial estaba ligeramente corrido. La correa de su bolso caía de un hombro, y sus ojos recorrían la habitación como un depredador sorprendido a la luz del día. El murmullo se apagó casi al instante. Me vio a mí primero, luego a Sofía. «¿En serio?», espetó sin siquiera intentar fingir. «¿Estás aquí, David? ¿En serio?». No dije una palabra, solo observé. Se volvió hacia Sofía. «¿Y no se te ocurrió llamarme para decirme que iba a venir? ¿Pensaste que esto estaba bien?». Sofía no se inmutó. «Me dijiste que te quedabas aquí esta noche». Elena se quedó helada por una fracción de segundo. «Iba a hacerlo». «Dijiste que ya estabas aquí».
dijo Sofía secamente. Ahora yo estaba de pie justo a su lado. La habitación estaba en silencio. Todos los ojos estaban puestos en ella, en nosotros. Había salido un rato, espetó Elena. Iba a venir aquí. ¿Sabes cómo me pongo cuando necesito espacio? Di un paso adelante, tranquilo, firme. ¿Espacio de qué? Elena parpadeó como si no entendiera la pregunta. ¿De la fiesta a la que supuestamente ya asistías? Pregunté. ¿O de Jaime? Su rostro cambió ligeramente, lo suficiente para que yo lo viera. Los ojos de Sofía se entrecerraron. Espera, dijo. Jaime, es con él con quien estabas esta noche. Elena miró a su hermana y algo en su expresión se torció. Rabia, vergüenza, pánico. Estaba perdiendo el equilibrio y lo sabía. No actúes como si fueras inocente en todo esto, le dijo a Sofía con veneno en la voz. Siempre me has juzgado, siempre has intentado quedar mejor. Sofía se acercó con la voz tranquila pero firme. Nos mentiste a los dos. Te cubrí más veces de las que debería, pero esta noche se acabó. Elena se volvió hacia mí, casi salvaje ahora. ¿Y qué? ¿Este era tu gran plan? ¿Humillarme en una fiesta? No, dije. Eso lo hiciste tú sola. Me miró fijamente durante mucho tiempo, respirando con dificultad. Y luego, como si buscara cualquier carta que le quedara por jugar, se burló y murmuró. Se merecen el uno al otro. El insulto no aterrizó como ella quería. Cayó plano, vacío. Miré a Sofía. Ella me devolvió la mirada. Ninguno de los dos sonrió, pero ninguno apartó la vista. Elena recorrió la habitación una última vez, buscando quizás a alguien que la defendiera. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Así que hizo lo que la gente como ella siempre hace cuando la luz se vuelve demasiado brillante. Se dio la vuelta y se fue. Ni una palabra, ni un adiós, solo el portazo de la puerta detrás de ella, cortando la tensión como un punto y final. Durante un largo momento, nadie se movió. Luego, alguien tosió. El tapón de una botella golpeó la encimera. La conversación se reanudó lentamente. Me quedé allí en las secuelas, el pecho subiendo y bajando en respiraciones mesuradas. Sofía se acercó a mi lado. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Asentí una vez. Sí. Luego la miré. ¿Y tú? Tragó saliva. Pregúntame mañana. No dijimos nada más. No era necesario porque la verdad finalmente había entrado. Había dejado caer su cerillo y había incendiado todo lo falso. Y todo lo que quedaba ahora era lo que venía después. 3 semanas después, nos sentamos en lados opuestos de una larga mesa, bajo el resplandor indiferente de las luces fluorescentes. Sin charlas de fiesta, sin cámaras, sin público. Solo la quietud de las consecuencias y el golpeteo agudo de un bolígrafo legal contra el roble pulido. Elena se sentó frente a mí con una postura demasiado perfecta, demasiado ensayada. Llevaba un saco color carbón como una armadura, sus ojos fijos en algún punto invisible detrás de la cabeza del mediador. Ni una sola vez me miró. No tenía por qué. Todo lo que había evitado, todo lo que había intentado contener con mentiras, ahora estaba cuidadosamente apilado dentro de una carpeta beige entre nosotros. García había hecho su trabajo. Fotos, marcas de tiempo, registros de texto, observaciones silenciosas. Todo empaquetado en un orden cronológico limpio. Sin drama, sin acusaciones, solo hechos. El mediador, un hombre cansado con ojos amables y voz suave, hojeó las páginas sin levantar una ceja. «Señora Carson», comenzó, «¿es usted consciente del contenido de este informe?» Elena no habló al principio. Su abogado le dio un ligero asentimiento. «Sí», dijo finalmente con la voz apagada, pero firme. «¿Reconoce la exactitud del informe?» Asentí una vez, sin negaciones, sin defensa. Se había quedado sin rincones en los que refugiarse. El resto de la sesión fue clínico. División de bienes, pensión alimenticia, la custodia del coche que ambos sabíamos que nunca volvería a conducir. No me regodeé. No era necesario.
Elena se estaba desmoronando en silencio. El hombre por el que lo había arriesgado todo, Jaime, había desaparecido de su vida a los pocos días del enfrentamiento. Sofía me lo había contado en voz baja y vacilante durante un café, que él había bloqueado su número para el fin de semana siguiente. No quería una relación, quería un escape. Y cuando la máscara se cayó, huyó. Ese era el problema de las fantasías construidas sobre el engaño. Finalmente colapsan bajo su propio peso. El mediador deslizó los papeles. «Firmen donde se indica», dijo. Elena cogió el bolígrafo. Sus dedos temblaban. No lloró, no suplicó. Pero mientras garabateaba su nombre en las líneas que pondrían fin a nuestro matrimonio, observé cómo su boca se aplanaba. Sus ojos, antes siempre calculadores, estaban ahora vidriosos, como si se diera cuenta de que no solo me había perdido a mí, había perdido la casa, la seguridad, la ilusión. Lo había apostado todo a una versión de sí misma que no podía mantener. Y ahora la habitación resonaba con todo lo que ya no tenía. Cuando fue mi turno, firmé rápidamente, sin dudarlo, porque ahora sabía quién era yo. Había caminado a través del fuego y salido limpio. Ella se fue primero, sin palabras finales, solo el suave cierre de la puerta y luego nada. El mediador me miró. «¿Estás bien?» «Lo estoy», dije. Y lo decía en serio. Asintió. «Lo has manejado mejor que la mayoría». Me levanté, le di la mano y salí al aire frío de noviembre. El mundo se sentía más silencioso de alguna manera, pero no era vacío. Era quietud del tipo que llega después de una tormenta. Caminé lentamente hacia mi coche, dejando que el momento se alargara. No pensaba en lo que ella había perdido. Pensaba en lo que yo había recuperado. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. Era una fresca mañana de domingo cuando Sofía y yo nos encontramos en el parque. El cielo tenía ese suave gris invernal que hace que todo parezca más silencioso, como si el mundo hubiera tomado aire y decidido contenerlo. Los árboles estaban casi desnudos, pero algunas obstinadas hojas doradas se aferraban a las ramas, negándose a caer. Nos sentamos en una banca desgastada cerca del lago. Los patos se deslizaban en círculos perezosos. Un niño cercano le daba de comer a uno una galleta rota, riéndose cada vez que graznaba. Sofía tenía un termo de café entre las manos. No tenía prisa. «Aún está caliente», murmuró tomando un sorbo cuidadoso. «Es noviembre», dije. «El frío es parte del encanto». Sonrió débilmente con la vista fija en el agua. «Siempre intentaste encontrar el encanto en los escombros». No discutí. Me había ganado esa frase, y quizás incluso la merecía. Nos sentamos un rato en silencio. No incómodo, solo real. «¿Estás bien?», preguntó finalmente. «Creo que sí», dije. Todavía se siente extraño, como si hubiera salido de una película a mitad de camino. Sofía asintió. El divorcio es raro. Incluso cuando es necesario, siempre deja un moretón. Vimos pasar a un corredor, audífonos puestos, el ritmo de sus tenis como un suave metrónomo de fondo. Finalmente me volví hacia ella. «Quería darte las gracias». Enarcó una ceja. «¿Por qué?» Por no apartar la mirada, por no poner excusas por ella, por ser la única persona en todo esto que no intentó suavizar la mentira. Sofía bajó la vista hacia su café. «No fui valiente, David. Solo estaba cansada de fingir que no sabía quién era ella en realidad». «Aún así», dije, «te mantuviste firme y no te inmutaste». No respondió de inmediato. Luego, suavemente preguntó, «¿Y ahora qué?». Esa era la verdadera pregunta. No, no habíamos definido nada, ni después de la fiesta ni después de los papeles. Pero algo había cambiado entre nosotros, lenta, suavemente. Una cercanía nacida del dolor compartido. Sí, pero también de valores compartidos, de la verdad. «No tengo prisa», dije. «No quiero saltar de una cosa rota a algo para lo que no estoy preparado. Pero...». Hice una pausa. Sofía me miró esperando.
Me gusta esto, estar aquí sentado hablando contigo. Sin mentiras, sin máscaras, solo honestidad. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. Siempre se te dio mejor ir despacio. He aprendido que es en la lentitud donde vive la verdad. Sacó una segunda taza de su bolso. Entonces estás de suerte. Traje de más. Sirvió un poco del café humeante y me lo entregó. Bebimos juntos observando a los patos, a los corredores, al mundo que seguía girando sin importar quién mintiera, se fuera o perdiera. No sabía qué deparaba el futuro, pero sabía que era esto. Era calma, era merecido, era el comienzo de algo honesto. Y a veces eso es todo lo que necesitas. Adiós.